Ok, amén. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42, dice la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Dios es bueno. Entonces, estamos aquí leyendo un texto de Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen, y lo he escuchado muchas veces, nunca lo he leído, pero sí lo he escuchado, de que el libro de Hechos de los Apóstoles no debería ser llamado Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y este texto aquí, hermanos, que estamos leyendo, dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y la palabra aquí está usando el plural, no está usando el singular, no está diciendo que una persona escuchó algo y lo que escuchó le causó un efecto en su corazón, sino que aquí la Biblia está diciendo que fueron varias personas. Escucharon algo, y eso que escucharon causó algo en sus corazones. Amén. Y hermanos, nuestro corazón muchas veces reacciona a lo que escucha. Muchas veces nos habla la esposa y nuestro corazón inmediatamente se irrita, hermanos. Nos habla la mamá y nuestro corazón se irrita. Nos habla el esposo y nuestro corazón se irrita. Nos hablan nuestros hijos y nuestro corazón se irrita, por ejemplo. O a veces viendo una película, alguien dice algo y entonces ya se enternece el corazón de la persona. Y muchas veces de esas reacciones que hay en el corazón son momentáneas, son espontáneas, son pasajeras. Pero lo que estamos viendo acá causó algo en sus corazones tan radical, tan extremo, que cambió sus vidas para siempre. Hasta el punto de que estuvieron dispuestos a perderlo todo por causa del Señor Jesús, inclusive sus propias vidas. ¿Y qué fue lo que escucharon, hermanos? Que dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué fue lo que escucharon? Pues si nosotros miramos en la Biblia, hermanos, en algunas Biblias está titulado el primer sermón, el primer discurso, la primera predicación de Pedro. Y Pedro, hermanos, el apóstol, se caracterizó en los evangelios por ser el apóstol donde quedó registrado que más habló y que más intervino con el Señor Jesús. Habían 120 discípulos, de esos 120 Jesús escoge 12, luego creció un grupo muy grande, más de 500, luego en Juan capítulo 6, versículo 66, Jesús da una enseñanza y dice que muchos en aquel día dejaron de seguir a Jesús y el grupo se menguó. Y Jesús tenía 12, y de esos 12, aquel día en Juan capítulo 6, 66, Judas se daña su corazón en contra de Jesús. Y Pedro
habló mucho y muchos de los discípulos de Jesús sabemos su nombre, pero en la Biblia no se menciona nada más de ellos. No se menciona mucho acerca de ellos. Y lo que tenemos mucho es acerca de la tradición de los primeros cristianos, porque no solamente hay escritos de la Biblia, sino que también hubieron historiadores y hay otros escritos que hay por ahí que habla de la vida y de la biografía de esos hombres de Dios. Y Pedro se caracterizó por hablar mucho y por ser un hombre de un temperamento explosivo. Y Jesús en una ocasión le dice a Pedro: Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y entonces mucha gente se lo tomó literal y piensan que Pedro está en el cielo, allá en la puerta. Y que el tipo que va a la cirugía, allá están todos los doctores vestidos de blanco, ahí están haciendo la cirugía. Y luego se despierta y ve a un tipo vestido de blanco al lado de él y le dice: doctor, ¿cómo me fue en la cirugía? Y le dice: yo no soy doctor, yo soy San Pedro. Y a veces pensamos que llueve, que porque San Pedro abrió la puerta, entonces se escurrió la trapeadora y nos mojamos. Y uno escucha cosas así folclóricas. Pero la Biblia, hermanos, cuando nos habla de que Pedro tiene las llaves del cielo, no es que Pedro está en el cielo decidiendo a quién deja entrar y a quién no deja entrar. Eso no es lo que dice la Biblia. Resulta que Pedro fue el primero que le predicó el evangelio a los judíos. Recuerden que Jesús se hizo hombre y nació como hombre de una mamá judía y de un papá judío. Porque la Biblia, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, no de la religión judía, sino que Dios escogió a los israelitas para traernos y preservar la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel pensó que ellos eran los únicos que se iban a salvar y que eran los únicos que merecían a Dios. Pero Dios los había escogido a ellos porque era una nación de esclavos, una nación débil. Y Dios quería mostrar su gloria a través de ellos y a través de ellos llevar el evangelio a todo el mundo. Pero ellos pensaron que solamente era para ellos. Y hermanos, Jesús se hace judío. Y en un principio los discípulos de Jesús eran judíos y ellos pensaban que la salvación era exclusiva para los judíos. Y Pedro, cuando predica, le predica a los judíos. Y cuando la Biblia habla de que habían unos griegos, se está refiriendo a los judíos que estaban en Grecia, porque los judíos se habían esparcido en todo el mundo. Así como hoy en día hay judíos en Israel, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Rusia y en países latinoamericanos, personas de ascendencia judía. Le predica Pedro por primera vez el evangelio del reino de los cielos a los judíos. Y luego la iglesia empieza a crecer. Y luego Pedro tiene una visión más adelante en Hechos de los Apóstoles, donde Dios le muestra animales y le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo nunca como cosas que son inmundas, porque habían animales que estaban prohibidos para los judíos comer. Y Jesús le dice: no, cómelos. Y Jesús le muestra esa visión varias veces y Pedro se niega a comer esos animales hasta que el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y cuando tiene esa visión, Dios le habla de que él tiene que ir a predicarle el evangelio a una familia de gentiles. Nosotros somos gentiles. Y Pedro va y le predica el evangelio a los gentiles y son bautizados por el Espíritu Santo y se convierten a Jesús. Y los judíos y los apóstoles se enojaron con Pedro. ¿Por qué le estás predicando a los gentiles? Y luego entendieron que cuando Jesús dijo que le había dado las llaves del reino de los cielos a Pedro, fue porque Pedro fue el primero que le abrió el reino de los cielos a través de Jesucristo a los judíos y fue el primero que le predicó también a los gentiles. A eso es lo que se refiere la Biblia. Y Pedro estaba con los discípulos escondido. Jesús había resucitado. Jesús había caminado 40 días con los discípulos. Jesús había ascendido a los cielos. Los discípulos estaban escondidos, con miedo. Y Jesús les había dicho: esperen la promesa. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esa era la promesa. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y entonces hubo como un estruendo y empezaron a hablar lenguas
diferentes idiomas, y todo el mundo vino a ver qué era lo que estaba pasando, y la gente estaba hablando en diferentes lenguas, y gente de otros países entendían lo que ellos estaban diciendo y decían, ¿cómo es que ellos están hablando nuestra lengua, sabiendo que físicamente no son como nosotros, ni se visten como nosotros? Vemos que son judíos y no son de nuestra cultura. Y están allí, hermanos, y entonces Jesús, y la gente empieza a decir, ¿será que están borrachos o qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y Jesús y Pedro se para y predica el evangelio por primera vez, el evangelio de la salvación. El evangelio que nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, no es por una religión, no es por nuestros méritos. El evangelio, que es una palabra que significa buenas noticias. Las buenas noticias que dice la Biblia, que como está escrito para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Como está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las buenas noticias que nos dice que todos nos íbamos a ir para el infierno, pero Dios por su gracia y su misericordia nos dio perdón de pecados, salvación y vida eterna a través de Jesucristo, donde la Biblia nos dice, mas el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y predica el evangelio, un mensaje que lo puede entender el más rico y el más pobre, el más educado y el más analfabeta, que lo puede entender, hermanos, no importa si es una persona de cualquier trasfondo histórico, cultural. Un mensaje que es entendible para todos. Nos íbamos a ir para el infierno, somos pecadores, tenemos que estar un día frente a Dios en un juicio final, pero Jesús vino y murió en la cruz. Y aquellos que crean en Jesucristo y entiendan que la salvación no es por una religión ni por méritos propios, sino que es exclusivamente en Jesús, no tienen que enfrentar ese juicio, sino que tienen salvación eterna, no porque se lo merezcan, no porque hayan hecho algo, sino porque creyeron que Jesús los salvó, que Jesús no murió en vano en esa cruz. Y Pedro, hermanos, da el evangelio, comparte el evangelio. Y dice la Biblia en el versículo 37, al oír esto, al escuchar el evangelio de Jesucristo, se compungieron de corazón. El corazón, hermanos, se les arrugó, hermanos. El corazón se les hizo, hermanos, destembló, hermanos. El corazón de ellos el evangelio tuvo un efecto, hermanos, poderoso en sus corazones. Y su vida nunca más volvió a ser la misma. Y dice la Biblia que se les compungió el corazón, y al haber, hermanos, su corazón recibido el evangelio, dice la Biblia que hubo una reacción. Normalmente la ley de la física me dice a mí que ante cada acción hay una reacción. ¿Y cuál es la acción del evangelio? La reacción fue que sus corazones se compungieron, y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando una persona, hermanos, entiende que su salvación, que su vida eterna, hermanos, no depende de una religión y de sus méritos, que no hay nada que pueda hacer para salvarse por sí mismo, que entiende que la salvación es exclusivamente a través de Jesucristo y solo a través de Jesucristo, entonces su corazón, hermanos, se estremece y entiende: he estado perdiendo mi tiempo en la religión de mis padres. He estado siendo indiferente y duro de corazón toda mi vida y no he pensado acerca de después de la muerte. No he querido pensar acerca después de la muerte, sabiendo que un día me voy a morir. Es algo inevitable. Todos los que estamos acá hemos de morir algún día. Hermanos, es inevitable. Es inevitable. Es algo que no podemos detener. Vamos a morir. Y hay personas que no quieren pensar en la muerte, no quieren meditar en la muerte. No quiero pensar en eso porque es un tema tabú.
Pero Dios quiere que pienses, hermanos, en la muerte. Porque la muerte puede ser tu victoria. Porque la muerte puede ser el comienzo de tu eternidad. De tiempos donde dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que nuestros cuerpos han de ser glorificados. Y que ya no habrá hambre, ya no habrá llanto. Hermanos, dice que los ciegos van a ver, los cojos van a saltar. Hermanos, el anciano va a ser rejuvenecido. Y vamos a tener cuerpos glorificados, que no se enferman, que no son tentados con el pecado, que no se afligen, que no sufren lo que estos cuerpos sufren. Pero no queremos pensar en la muerte. Y Dios quiere que pienses que si no te arrepientes, que si confías en la religión, que si confías en tus obras, eso no te va a salvar. Y un día, como está decretado para los hombres, vas a morir y después de eso va a ser el juicio de Dios. Y no hay nadie en la tierra que pueda, hermanos, estar de pie y decir que es inocente delante del Señor, porque cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues el regalo de Dios, hermanos, es la vida eterna en Cristo Jesús. Para los que entiendan, es Jesús, así de sencillo. Es un mensaje que es tan sencillo que me cuesta aceptarlo. Yo no me salvo a mí mismo, la religión no me salva a mí mismo, es solamente creer en Jesús. Eso no puede ser así, yo tengo que hacer algo, yo tengo que tener una religión. No, yo tengo que hacer buenas obras. No, hermanos, es Jesús el que te salvó. Y cuando tú crees que Jesús te salvó, entonces tú haces buenas obras. No para salvarte, haces buenas obras porque ya te salvó el Señor. No vives una vida o no procuras vivir una vida santa para salvarte. Procuras vivir una vida íntegra porque el Señor te salvó. Y el mundo se burla mucho de los cristianos, hermanos. Y si tú te portas mal, y si tú haces algo malo, entonces te dicen, le voy a decir al pastor. Pero no se preocupen que a mí nadie me ha venido a poner quejas de ustedes, hermanos. Y si me vienen a poner quejas de ustedes, yo les digo, no, pues ore por el hermano y por mí también, porque yo soy más pecador que el hermano. Somos pecadores, hermanos. No es que porque nos convertimos al Señor ya somos perfectos, no. Y si no, hermanos, yo sé que eso les cuesta mucho creerlo a ustedes, pero yo soy imperfecto. Y si no me creen, pregúntenle a mi esposa. Imperfecto, hermanos. Pecador. Y la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y lo necio. Por eso Dios me escogió para que predicara su palabra. Y que Dios vino a rescatar a lo que estaba perdido. Por eso el Señor me rescató. Hermanos, necesitamos a Dios. Yo no estoy aquí por mis méritos, estoy por la gracia y la misericordia de Dios. Somos salvos, no por nuestros méritos, no por una religión, es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces no hay cabida para la vanidad y el orgullo espiritual, hermanos. Es Jesús. Jesús. Hermanos, y le dicen a los apóstoles y a Pedro, ¿qué haremos? Cuando una persona realmente cree en Jesús, entiende, no, hay algo que tengo que hacer de ahora en adelante, algo tiene que cambiar en mi vida. No puedo seguir siendo igual, no puedo seguir adulterando, no puedo seguir viviendo en borracheras, no puedo seguir viviendo en mentiras, no puedo seguir viviendo en el chisme, en fornicaciones, no puedo seguir atado a la pornografía, no puedo seguir robando, no puedo seguir murmurando en contra de mi prójimo. No puedo vivir esta vida de depresión, de tristeza a toda hora, de preocupación. Algo tiene que cambiar en mi vida. Jesús es mi Salvador. No puedo seguir siendo igual. Cuando realmente tú entiendes que Jesús es tu Señor. ¿Y qué es lo que le dice Pedro, hermanos? ¿Qué es lo que le dice Pedro? En el versículo 37... el capítulo 2, le preguntan a Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Arrepentidos. Arrepentidos.
Hermano, qué palabra más dura, hermanos. Miren, Jesús dijo y los apóstoles enseñaron que en los últimos días iban a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que iban a hacer de la fe un negocio, que se iban a enriquecer con la fe. Y lo único que hacen, hermanos, es hacer mercadería de la fe, dice la Biblia. Y hacen mercadería de las ovejas del Señor. Y lo único que hacen, hermanos, es vender un evangelio de prosperidad. Mira, lo único que tú tienes que hacer es traer los diezmos aquí, las ofrendas, y Dios te va a bendecir. Y si quieres que Dios te haga un milagro, aquí te lo vendemos. Si es una gripa, $100. Si es un cáncer, $1000. Y hermanos, si venden los milagros, como ese pastor del evangelio de la prosperidad, pastor entre comillas, que solamente se pastorea a sí mismo, que le dice a la iglesia: el Señor me dijo que tenía que comprar un avión nuevo, hermanos. Y si das tanta plata, voy a escribir tu nombre en el avión. Pero si das tanta plata, voy a escribir tu nombre al lado donde yo me siento. Entonces cuando esté volando voy a mirar, voy a ver tu nombre y voy a orar por ti. Hermanos, dice la Biblia que aquellos que hacen de la fe un negocio, Dios tiene reservado los calabozos más oscuros del infierno, hermanos. Y que están amontonando ascuas de fuego en su cabeza. Porque esos predicadores que hacen de la fe un negocio, hermanos, son un tropiezo no solamente para el pueblo de Cristo, sino para aquellos que no son creyentes. Y se lo voy a decir de esta manera, hermanos. Un latino viene aquí a Estados Unidos y roba. Ustedes quieren que el mundo diga: todos los hispanos son unos ladrones. No es verdad. Y si un hispano viene, hermanos, y mata y hace algo malo, ¿tú quieres que las noticias digan: todos los hispanos han venido a matar y a robar y a hacer cosas malas? No, hermanos. Un hispano, no todos. El hecho de que un pastor o un cristiano del mal testimonio sea de tropiezo no significa que todo el pueblo de Dios sea de igual manera. El hecho de que Judas era un ladrón no significa que todos los otros 11 apóstoles eran ladrones. Y solemos poner a todos injustamente en la misma caja, hermanos. En el mismo lugar. Y eso es injusto delante de Dios. Y hermanos, y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse. Y hermanos, es una palabra dura de oír. Porque la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ir a una iglesia donde nos prediquen la palabra. No una iglesia donde prediquen lo que yo quiero escuchar. Lo que a mí no me incomoda. Lo que a mí me gusta oír. No, yo tengo que ir donde predican lo que Dios dice, aunque a mí me incomode, aunque a mí no me guste. Y el Señor dice: arrepentíos. En esa dirección. Estaba adulterando, ya no voy a seguir adulterando. Estaba llevando una vida religiosa y carnal, ya no la voy a seguir viviendo. Era un mal esposo, un mal padre, un mal hijo, una mala madre. Voy a dar la media vuelta y voy a procurar ser diferente. Arrepentidos. No le estoy dando al Señor toda mi vida, todo mi tiempo, todo lo que yo soy. No estoy llevando una vida consagrada de obediencia al Señor y a su palabra, una vida de piedad y de temor a Dios. Me voy a dar la vuelta y voy a empezar una vida donde el Señor me mire desde los cielos y diga: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien me complazco. Y hermanos, y luego de que el apóstol Pedro da un mensaje directo, un mensaje difícil de oír, un mensaje que, hermanos, no está vendiendo los principios de Dios, un mensaje que aporrea, hermanos. Porque usted imagina ir a una consejería matrimonial y llegar donde el pastor: es que tengo problemas con mi esposa y la esposa, tengo problemas con mi esposo, y que el pastor mire a la esposa y le diga: arrepiéntase, y al esposo: arrepiéntase. Cambien los dos. Ah, no,
yo a eso no vine. Yo vine fue a que regañar a mi esposa. No, yo vine fue a que le dijera a mi esposo que tenía que cambiar. No nos gusta, hermanos. No nos gusta eso. Y a veces vamos a la iglesia, hay un mensaje fuerte y decimos, lástima que mi esposo no vino hoy. Y se te olvida que Dios también te está hablando a ti. Lástima que mi esposa no vino hoy. Y hermanos, dice la palabra que luego el apóstol Pedro no solamente les dice arrepentidos, sino dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este texto ha sido malinterpretado. Cuando uno lee la Biblia, hay textos que son paralelos. Por ejemplo, hay un texto paralelo donde habla de que Jesús resucitó, de que Jesús sanó a un ciego. Y aquí el otro evangelio también está contando la misma historia, son textos paralelos. De que, por ejemplo, en Crónicas y en Reyes están contando la misma historia desde diferentes perspectivas. Son textos paralelos que están contando la misma historia con diferentes palabras. O a veces usan palabras similares. Son textos paralelos. Está el texto inmediato, que es lo que dice antes y después inmediatamente de lo que estoy leyendo. Está el texto remoto, que es, por ejemplo, si la Biblia me está hablando aquí de que debo honrar a los padres, hay otros textos que también me hablan de eso. Y, hermanos, hay textos en la Biblia que son textos de resumen. ¿Cómo así? Que es un texto donde se está resumiendo, se está diciendo en pocas palabras una enseñanza bíblica sin profundizarla. ¿Sí me hago entender? Donde se está mencionando algo que ya está en la Biblia. Y por ejemplo, Jesús a veces mencionaba lo que los profetas habían dicho. Y los apóstoles a veces mencionaban lo que los profetas y lo que Jesús había dicho. Pero mencionaba cosas que Pablo había dicho también. Pero a veces cuando las mencionaba, daba un resumen de lo que estaba diciendo y no lo profundizaba, porque si tú quieres entender más a fondo esa doctrina, entonces ve a la fuente. Amén. Cuando escribes un papel, un trabajo de investigación, un ensayo, si quieres saber más detalles, ve a la fuente que se citó. Es como una forma de citar a alguien. Y hay una cosa que a veces se usa mal, que se llama textos de prueba, que es lo que hacen las sectas muchas veces. Que agarran un texto de la Biblia y lo manipulan. Agarran un texto de la Biblia y lo sacan del contexto. Por ejemplo, los testigos de Jehová, hay un texto bíblico que dice que a los que solamente creen en Jesús son los más dignos de conmiseración. Mira lo que está haciendo la Biblia aquí. Sí, pero es que lean lo que dice antes y lo que dice después. ¿Qué es lo que dice antes y después? Si Jesús no fuese Dios, si Jesús no fuese el Salvador de la humanidad, si Jesús fuese solamente un hombre común, entonces al confiar solamente en Jesús seríamos los más dignos de conmiseración. Y más adelante dice, pero gracias a Dios, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, y no estamos confiando meramente en un hombre, sino en Jesucristo el Mesías, Salvador de la humanidad. Entonces agarran un texto y lo manipulan, y confunden a la gente que no lee la Biblia. Y este texto es muy usado, hermanos, por ejemplo, por los pentecostales unidos que no creen en la Trinidad, o por algunas sectas, donde dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y también por algunas religiones, donde enseñan que el bautismo es un sacramento, y creen en algo, una doctrina que se llama la regeneración bautismal, donde se enseña que si un niño no lo bautizan, se va para el infierno y se va para el limbo. Aunque el Papa, que antes de el Papa Alemán cerró el limbo, lo cerró. Y dijo que ya el limbo no existía, nunca ha existido, pero bueno. Y hermanos, no, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, y bautícese. ¿Por qué, hermanos, bautizarse? Porque todos los cristianos que realmente han creído en Jesucristo como Señor y Salvador se bautizan. Porque el bautismo es un acto de fe, es un acto de obediencia. Y no le voy a leer el texto, pero si leen Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11, nos habla de que cuando nosotros bajamos a las aguas y nos sepultamos en el agua, estamos
muriendo a este mundo, así como Jesús murió y fue sepultado por amor a nosotros. Y cuando salimos del agua, nacemos a una vida nueva, así como Jesús venció el sepulcro y resucitó para darnos vida eterna. Y que Jesús nos dio vida y nosotros nacemos ya no para vivir para nosotros, sino vivir para Él. Pero el bautismo no significa que ya soy perfecto, que ya no soy pecador, no. Hay gente que dice, no, yo me voy a bautizar cuando ya sea perfecto. Entonces nunca te vas a bautizar, porque nunca vas a ser perfecto. Nos bautizamos porque queremos ser perfeccionados por Dios. Muy diferente. Pero cuando dice aquí la palabra, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, está diciendo, muchos dicen, no es que solamente nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y los mormones se bautizan en el nombre de Jesús y de los muertos. No, nos bautizamos, como dice Mateo, capítulo 28, versículo 19 y otros textos de la Biblia, cuando Jesús dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo es en una edad adulta, cuando tú y yo podemos tomar esa decisión y ese arrepentimiento. Y cuando la Biblia dice bautícese en el nombre de Jesucristo, es implicando como Jesús lo dijo. Aquí Pedro está diciendo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y Mateo dice, Jesús dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Pedro o a Jesús? A Jesús. Y Jesús dijo que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que si tú y yo nos arrepentimos y tomamos ese acto de fe y obediencia donde le damos testimonio al mundo que hemos creído en Jesús, dice la Biblia, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, miren la contradicción, y recibiréis el don. Si ustedes hacen eso, reciben un don. La Biblia enseña que los dones son por gracia, que los dones son gratis. Pero aquí está diciendo, mire, yo tengo algo gratis para ustedes, pero primero me tienen que demostrar que lo quieren. No está diciendo, yo les estoy vendiendo algo que lo compran con el bautismo y el arrepentimiento. No. El Espíritu Santo no se compra. Esa es la doctrina simonita, donde un hombre trató de comprar al Espíritu Santo para vender milagros. Como muchos predicadores hoy en día venden milagros y caen en la herejía de vender milagros por el poder del Espíritu Santo. Como esa secta, Oración Fuerte al Espíritu Santo, que le cambiaron de nombre, porque agarró muy mala fama y se cambiaron el nombre. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo, no es algo que yo merezco. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque para vosotros es la promesa, versículo 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo. Hermanos, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y la palabra griega que se usa, hermanos, allí es el paracletos. El Espíritu Santo, paracletos. Y esa palabra no existe en español. Y esa palabra significa aquel que me ayuda a caminar, como una muleta. Pero no solamente es una muleta, sino que me ayuda a levantarme y me motiva a caminar. Y me dice, sí se puede. Y me recuerda la palabra de Dios. Y si yo me caigo, levántate. Dios te ama. Mira lo que Dios tiene para ti esperando. Porque si fuera una muleta sola, hermanos, usted se imagina, usted se cae, y si usted no tiene moral, y si usted no tiene ánimo, la muleta no te va a decir, venga, yo te ayudo a levantarte. Mira las promesas de Dios que tengo para ti. No, la muleta se quedó en el suelo contigo. Y la vas a abrazar ahí y te vas a poner a llorar. Y la muleta en algún momento se va a quebrar y no va a funcionar. Y la muleta, hermanos, los que hemos andado en muleta en algún momento, eso te va a maltratar las axilas. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo respeta tu libre albedrío, tus decisiones, pero te está motivando. Y lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo nos mueva a orar, a leer la Biblia, hermanos, obedezcámosle. Y dice la Biblia, ya para terminar, que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose salvos de esa perversa generación. Dice así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la Biblia. Si se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, la doctrina de los apóstoles está fundamentada en la doctrina de Jesús y los profetas. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer en la doctrina de los profetas y los apóstoles, en la doctrina de Jesús. No en la doctrina de líderes religiosos, no en la doctrina de un pastor. No, hermanos. Si un pastor no está enseñando la Biblia, váyanse de esa iglesia, hermanos. Ustedes no le deben fidelidad a los hombres. Gente que le da miedo irse de iglesias que se desviaron y cayeron en sectarismos. O de pastores que ya están abusando de la gente y de la fe. No, hermanos. Tú le debes fidelidad a Dios y no a los hombres. Y Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios, hermanos, está por encima mío. Está por encima de cualquier pastor o predicador de cualquier religión. Cuando una religión o un pastor creen que sus enseñanzas están por encima de la Biblia, hermanos, salgan corriendo de allá. Por eso tenemos que leer la Biblia para saber si lo que nos están enseñando es verdad o no. Y hermanos, somos responsables delante de Dios y dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con nosotros. La palabra que se usa aquí en griego es koinonía, hermanos. Koinonía. Y la palabra koinonía no es, hermanos, vamos a hacer una cena. Vamos a tener koinonía hoy, vamos a comer tacos. Vamos a tener koinonía hoy, vamos a hacer un evento, no, hermanos. La palabra koinonía es un regalo de Dios. La palabra koinonía implica comunión entre los hermanos. Donde dice aquí, en el partimiento del pan y en las oraciones. La koinonía implica, hermanos, que yo en la semana me comunico con mis hermanos. Me preocupo si ellos están bien o no, si les puedo servir en algo. Cuando un hermano deja de congregarse, una familia deja de congregarse, los busco para saber si están bien. Que prefiero sentarme a comer y compartir con mis hermanos en Cristo que con los hermanos del mundo. Que hago fiestas donde primeramente voy a invitar a los hermanos de Cristo, en Cristo, porque son mi familia. Porque Jesús, cuando vienen y le dicen, afuera está tu mamá y tus hermanos, y Jesús dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, mi familia verdadera, son aquellos que han creído en Jesucristo. Son mis hermanos en la sangre de Cristo. Y la koinonía, hermanos, es cuando hay ese amor entre nosotros. Cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando hacemos actividades, donde nos sentamos a comer, a orar, a alabar a Dios, cuando compartimos y le servimos a Dios juntos. Y Dios demanda, hermanos, que la iglesia viva en esa koinonía, donde haya un partimiento de pan y donde nos sentamos a orar los unos por los otros. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, tu palabra nos enseña que tu iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Que cuando, Señor, aquellos primeros cristianos escucharon tu palabra, su corazón, Señor, cambió. Y eso produjo un cambio radical en sus vidas, donde buscaron en los apóstoles dirección, qué era lo que tenían que hacer. Y el apóstol Pedro les dice que se tenían que arrepentir, que tenían que bautizarse y que tenían que vivir una vida de comunión con sus hermanos en Cristo. Una vida donde pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo y sin la iglesia no puedo ser cristianos, no puedo ser discípulo de Jesús, es imposible. Yo necesito congregarme. Yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito de esas tres cosas que son fundamentales, que me enseñen la doctrina de Jesús.
Por eso tengo que congregarme. Yo necesito compartir con mis hermanos. Por eso necesito congregarme. Yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Porque sin esas cosas yo no puedo caminar en la vida cristiana. Yo no puedo ser un hombre, una mujer, un hijo o una hija conforme al corazón de Dios.